Muy buenos días. Estamos aquí en este encuentro sincrónico para hablar sobre las reflexiones que nos generaron en el curso de neuropedagogía. Estamos aquí reunidos los compañeros Yolima Sánchez, Erika Tatiana Mejía Espitia y Juliet Murcia Sarria y quienes hablan Max Steven Sánchez Benavides. Em, Y vamos a dar inicio entonces a la parte reflexiva. Vamos a hablar sobre la fase de secuencia didáctica que tuvimos a lo largo del curso, la cual estuvo dividida en tres grandes fases, que fue exploración, estructuración y transferencia. ¿Sí? Entonces, damos paso a la primera compañera. Buenos días para todos. Bueno, uno de los argumentos desde la fase de exploración es que el análisis comparativo nos permitió comprender con claridad que el aprendizaje autónomo y la neuropedagogía se complementan, ya que ambos reconocen que aprender implica activar procesos cerebrales, emocionales y conductuales. En este caso, pues logramos integrar adecuadamente los conceptos al identificar cómo la autonomía se fortalece cuando el estudiante conoce su funcionamiento neuronal y aplica estrategias basadas en la plasticidad cerebral. El segundo argumento es que el cuestionario pues evidenció conexiones reales entre la teoría y la práctica, donde pudimos reconocer como elementos fundamentales como la atención sostenida, el aumento del foco atencional, la regulación emocional y la memoria de trabajo pues inciden directamente en la manera en que cada estudiante toma decisiones sobre su propio aprendizaje. Compañera, Bueno, muy buenos días para todos. Bueno, en esta fase de exploración pude ver cómo el aprendizaje autónomo y la neuropedagogía se complementan, como lo dijo mi compañera Yolima. El análisis comparativo pues me ayuda a mí a distinguir entre las prácticas basadas en evidencias y las que no lo están, comprendiendo que la autonomía implica activar procesos como la atención, la memoria en el trabajo, las emociones y el pensamiento crítico. Por otro lado, el cuestionario también fortaleció mi habilidad para conectar la teoría con la práctica al identificar que elementos como la atención, la regulación emocional y la motivación dopaminogénica influye en las decisiones de los estudiantes. Estos hallazgos me dieron pues una base sólida para justificar mis elecciones pedagógicas que vaya a tener en un futuro. gracias, compañera. Compañera Yolima. Perdón. Bueno, les decía que en la fase uno conceptualización, bueno, en esta fase comprendí y diferencié los conceptos claves de neuropedagogía y aprendizaje autónomo, como lo han dicho mis compañeras. Aquí en esta fase integré el funcionamiento cerebral con la motivación y la autorregulación. Además, se hace un reconocimiento que aprender de manera autónoma implica gestionar procesos cognitivos y emocionales como afirma el autor Zimmerman en el año 2000, quien dice que el aprendizaje autorregulado de manera autónoma implica gestionar procesos cognitivos y emocionales y asimismo el estudiante puede lograr metas académicas. Aquí en esta fase también relacioné esta autorregulación con atención, memoria y funciones ejecutivas que se manejan en el aprendizaje, siguiendo la idea de Araya de Pizarro y Espinosa en el año 2020, quienes afirman que el funcionamiento del cerebro determina la forma en que se deben estructurar las experiencias de aprendizaje para favorecer la atención, la memoria y la autorregulación. Y finalmente, se reconoce que el papel de la emoción en el aprendizaje es respaldado por diferentes autores y que aquí es muy importante no solo establecer que se aprende de manera cognitiva, sino que las emociones también pueden influir en el aprendizaje de los estudiantes, bien sea de manera positiva o de manera negativa. Gracias. Gracias, compañera. Y finalmente, pues yo doy mi aporte, ¿sí? Entonces,
tengo que, en esta primera fase, pues, digamos que comprendí, pues, digamos, como la función ejecutiva, la motivación y las emociones, ¿sí? Y cómo estas determinan la autonomía en el aprendizaje. También, pues, pude ver y diferenciar estrategias tradicionales frente a estrategias basadas en la neurociencia y también puede reconocer la importancia de la autorregulación y la plasticidad cerebral en los procesos educativos. ¿Sí? También reforzar algunos conceptos muy esenciales como la plasticidad cerebral, lo que fue la dopamina, la autorregulación y las emociones. ¿Sí? Aquí en cuanto a la neuroplasticidad y la neuroeducación, quiero citar a David A. Sousa, quien menciona que el cerebro es capaz de modificar su estructura y funcionamiento como resultado de la experiencia del aprendizaje de memoria. También a Francisco Mora del 2013, que sin emoción, afirma, perdón, sin emoción no hay aprendizaje y cuando más intensa es la emoción, más profundo es el aprendizaje adquirido. Totalmente de acuerdo. Y por último también hablar de Goleman y su teoría, y, perdón, su modelo de inteligencia emocional, ¿cierto? Y ya que él afirma también o enfatiza que las habilidades emocionales son fundamentales para el éxito escolar y personal, algo muy visto durante el desarrollo de este curso. ¿Sí? Entonces, pues esto pues también me permite reflexionar de que en cuanto a la propuesta que tuvimos a lo largo del desarrollo fue que pues no busca únicamente informar, sino generar experiencias que ayuden a los estudiantes, ¿cierto? A autorregularse emocionalmente, ya que esto pues es clave para sostener motivación a largo plazo y pues influir en la motivación de los estudiantes y en el aprendizaje autónomo, ¿sí? Entonces pasamos a lo que es la siguiente fase, que es la estructuración. Damos paso a las compañeras nuevamente. Bueno, compañero, de la segunda fase denominada estructuración, puedo decir que la mediación pedagógica que construimos es pertinente, pues al contexto elegido porque responde a las necesidades reales de los estudiantes, especialmente aquellas asociadas a dificultades en la autorregulación y la motivación. El sustento teórico pues, nos permitió justificar cada elección metodológica desde hallazgos neurocientíficos y la presentación interactiva incorporó evidencia actual de la neurociencia, lo que la hace sólida y contextualizada pues, a la vida real. También métodos como el aprendizaje activo, el uso de canales multisensoriales y la estimulación de la motivación intrínseca y también la organización secuencial de tareas están directamente respaldados por investigaciones que demuestran su eficacia para fortalecer la autonomía en los niños o en los estudiantes. Bueno. Durante esta fase de estructuración, pues organizamos los fundamentos teóricos y los relacionamos con las necesidades del contexto educativo que analizamos. Esta matriz fue muy útil para seleccionar las teorías y los autores pertinentes, evitando caer en, en los neuromitos que tenemos y priorizando las evidencias neurocientíficas validadas. Por otro lado, pues la presentación interactiva que diseñamos incorporó principios de neuroaprendizaje a través de los recursos multisensoriales, actividades significativas y herramientas digitales que fomentaban la atención, las emociones y la motivación. Esto hizo que la propuesta fuera más sólida, contextualizada y coherente con el objetivo de fomentar unos aprendizajes que fueran más autónomos. Gracias, compañera. Bueno, en la fase 2, bueno, en primer lugar, desde el análisis teórico, desde la matriz, bueno, se confirma que el manejo conceptual de la neuropedagogía y la autonomía implica activar autorregulación, metacognición y motivación intrínseca, tal como lo señala el autor Zimmerman en el año 2000, quien dice que el aprendizaje autorregulado implica que el estudiante planifique, controle y reflexione sobre su propio proceso. Asimismo, se identifica la necesidad de integrar las TICs y metodologías que estimulan la activación cortical y la regulación emocional, coherente con lo que dice el autor Araya, Pizarro y Espinosa en el año 2020, quienes afirman que la neuroeducación orienta el diseño de experiencias de aprendizajes que estimulan la atención, la memoria y la emoción. Asimismo, también se resalta que la autonomía requiere flexibilidad y adaptación metodológica
ya que autores como Tobón en el año 2013 afirman que las competencias se desarrollan mediante procesos flexibles y contextualizados. De acuerdo a la presentación interactiva, que fue una de las actividades colaborativas de esta fase, nos permitió pues profundizar en los principios de aprendizaje autónomo y de neuropedagogía. Aquí se integra la plasticidad cerebral, la emoción, atención, motivación y memoria, ya que la regulación emocional es un mediador directo de aprendizaje. Y además, como trabajo colaborativo, identificamos los principios neurodidácticos, como la reducción de carga cognitiva y el uso de elementos visuales claros. Y aquí se concluye que la autonomía exige exploración, participación activa y metacognición. Gracias. Muchas gracias, compañera. ¿Ahí me escuchan, perdón? Sí, señor. Ah, ok. Entonces que tuvo un bajón de energía de conexión de datos. De datos. Se me desconfiguró esto. Hola compañero, ¿qué sucedió? Tuvimos como errores técnicos, pero ya, aquí continuamos. Compañera Max, ¿nos escuchas bien? Se está sin audio. Una disculpa, hubo unos problemas de conexión, pero ya, continuamos con la fase de estructuración. Muchas gracias, compañeras. Bueno, en este caso, pues tengo que agregar que en esta fase, pues se integra la teoría y la práctica, ¿sí? Dentro de un análisis comparativo, además de, pues, de identificar las estrategias que favorecen cada competencia cognitiva, ¿verdad? Entonces, comprendiendo así, pues, que los fundamentos neurocientíficos detrás de las metodologías activas, ¿cierto? También, pues, en esta fase mediante una presentación interactiva, ¿sí? De métodos didácticos para la presentación autónoma, pues también utilizamos herramientas digitales, tanto de forma pedagógica como interactiva, para pues comprender cómo los elementos visuales y multisensoriales aumentan la motivación y pues el desarrollo o favorecen el desarrollo de habilidades para crear contenido dinámico y significativo. Algo pues muy importante eh, para nosotros desde la neuropedagogía, ¿sí? El integrar todas estas herramientas para favorecer el aprendizaje autónomo también. Aquí quiero destacar dentro de esta fase también a uno de los autores, pues digamos, más importantes y centrales dentro de esta rama de la automotivación, que es Howard Gardner, ¿sí? Con su teoría de las inteligencias múltiples, ¿sí? Ya que pues este habla de que el aprendizaje se potencia cuando se activa más de una inteligencia de manera simultánea. Y pues aquí hablamos de las estrategias que utilizamos y de cómo pues con actividades multisensoriales pues vamos a favorecer lo que es la automotivación y el aprendizaje, ¿sí? También dentro de esta fase, ¿sí? Tenemos a Albert Bandura en 1997, que nos habla de la autoeficacia precisamente. Y ya que este autor dice que la autoeficacia es la creencia de que una persona puede ejecutar acciones para lograr metas, ¿sí? Entonces eso pues básicamente nos dice que automotivación es igual a desarrollar autoeficacia, ¿sí? Que es lo que nos va a generar constancia en el tiempo para lograr resultados óptimos y de aprendizaje significativo. ¿Sí? Entonces, eso fue pues mi reflexión en cuanto a esta fase de estructuración. Pasamos entonces a la última fase que fue la transferencia. Bueno, en la fase de transferencia
Puedo decir que la situación, problema que seleccionamos permitió pues evidenciar cómo las dificultades en el aprendizaje autónomo suelen tener un origen cognitivo, emocional o motivacional. Esto justificó pues la necesidad de diseñar la mediación pedagógica orientada a generar cambios reales en los estudiantes. El ebook pues demuestra la intencionalidad de promover aprendizajes autónomos sostenibles y allí se definieron indicadores claros, lo que evidencia que la propuesta no es solo teórica, sino evaluable y mejorable según los resultados. También pues, se puede decir que reconocimos las limitaciones, lo cual fue un ejercicio de honestidad académica para entender que toda propuesta es perfectible, no está dicha ni está terminada. Esto nos permitió fortalecer la mediación, pues también ajustarla al contexto y proyectarla como una intervención flexible, adaptable y mejorable. Gracias, compañera. Bueno. En esta fase de transferencia, como lo dijo la compañera Yolima, elegimos una situación problema que nos evidencia estas dificultades y que como todo suele estar ligadas a la automotivación, la atención y la regulación emocional. A partir del análisis con el protocolo SISI, logramos identificar síntomas claves y comprender mejor la raíz de este problema. En el ebook diseñamos respondían a él nos ayuda a responder a estas necesidades, incluyendo unas estrategias emocionales, dopaminérgicas y cognitivas que buscaban promover un aprendizaje sostenible. Además, definimos indicadores que nos permitieran evaluar la efectividad de la propuesta y reconocer oportunidades de mejora, entendiendo que todo diseño pedagógico es perfeccionable y que podemos ajustarlos a través del tiempo y teniendo en cuenta el contexto que tenemos. Bueno, de acuerdo a la fase 3 denominada transferencia, fue una parte tanto individual como parte colaborativa. Desde la parte individual pude identificar una problemática real y relacionarla con el uso irregular de las tecnologías, que fue la temática que tomé desde un principio. Aquí se manejan temas como la ansiedad tecnológica y la baja transferencia al aprendizaje. Aquí eso me permitió conocer más que el acceso a la tecnología no garantiza autonomía tal como lo indican autores, sino que la ansiedad tecnológica limita el desempeño cognitivo, como lo señala autores como Domínguez en el año 2021, quien afirma que la ansiedad tecnológica afecta las funciones ejecutivas y limita la capacidad de tomar decisiones en entornos digitales. Mediante esta problemática identificada y el análisis, sí, sí, bueno, me permitió comprender pues más sus causas, impactos y posibles intervenciones que desde la neuropedagogía nosotros como docentes podemos combatir y solucionar realidades en el contexto educativo. Posteriormente a esto, se diseñó un trabajo colaborativo que fue el diseño del ebook y con él estrategias neuropedagógicas que se propusieron para combatir esta temática que fue seleccionada como trabajo colaborativo. Este diseño del ebook pues nos permitió integrar teoría y práctica mediante estrategias centradas en atención, memoria de trabajo, autorregulación emocional, motivación y autonomía digital. Aquí como grupo colaborativo comprendimos que las estrategias deben estimular la plasticidad cerebral, como lo afirma el autor Medina en el año 2019, quien afirma que el aprendizaje modifica la estructura y el funcionamiento del cerebro gracias a la plasticidad neuronal. Bueno, el ebook permitió llevar la teoría a aplicaciones concretas. Además, reconocimos que los avances en el uso pedagógico de TICs y la articulación de la neurociencia con la práctica docente, así como áreas para mejorar, como la evaluación del aprendizaje autónomo y la gestión emocional en contextos digitales. Sería como en conclusión decir que el proceso, bueno, nos permitió comprender que el aprendizaje autónomo y la neuropedagogía son enfoques complementarios que promueven estudiantes capaces de pensar, de autorregularse, manejar sus emociones, usar tecnología críticamente y aprender de manera continua.
Este trabajo evidenció que nuestro crecimiento, pues de una manera muy conceptual, pedagógico y tecnológico, consolidado en una visión de aprendizaje centrado en el cerebro, la emoción y la autonomía. Gracias. Muchas gracias, compañera. Sí, finalmente para esta fase pues debo aportar que desde lo personal pues aprendí y profundicé mucho más sobre la automotivación y cómo esta está ligada a los procesos neurobiológicos y pues también que se pudo o pude analizar sistemáticamente los síntomas, las causas, el impacto y la intervención, ¿sí? También identificar el rol de las emociones y de la dopamina en el aprendizaje autónomo. Sí, aquí pues la importancia nuevamente de lo que hablaba de autores como Goleman con su inteligencia emocional. Sí, ese modelo de él, pues, digamos, se divide en 5 pilares y está muy completo para entender lo que es el rol de la inteligencia emocional en el aprendizaje. También, pues, hablar de que a través de la construcción de la mediación pedagógica que tuvimos, pues, digamos, desde un enfoque neurocientífico, pues, logré comprender que la motivación puede activarse mediante retos pequeños, ¿cierto? Microretos, retroalimentación y autorregulación, ¿sí? Y pues que también, pues a la par de esto, con el desarrollo del ebook, pues desarrollamos, digamos, cierta habilidad o profundizamos en cierta habilidad de la creación de recursos digitales, ¿cierto? Pero pues que sean pedagógicamente efectivos, aplicando el DUA, por ejemplo. Entonces, esa fase fue muy enriquecedora en cuanto a diseño y a motivación. Ya entonces cerrando, digamos que a manera de conclusión podemos decir, y bueno, permítanme citar también a una autora dos autores que tengo también referenciados en esta fase, ya que pues ellos nos hablan de la importancia de esto, ¿verdad? Judith Willis, del 2019, cierto que nos explica que el cerebro aprende mejor cuando recibe recompensas, frecuencias y feedback inmediato, ¿sí? Lo que hablamos con los microretos, por ejemplo, y cómo pues esto pues activa el sistema dopaminérgico, especialmente pues en jóvenes. Y también a Vygotsky, quien en 1978, 78, perdón, expresó que lo que un niño puede hacer con ayuda puede hacerlo mañana de manera autónoma, ¿sí? Por eso pues dando a entender que digamos, estructurar actividades puede ser como el andamiaje o la ayuda o el acompañamiento inicial, ¿sí? Que permitirá desarrollar la autonomía, ¿sí? Entonces, esto es esencial en la formación de los estudiantes, ya que estudiantes automotivados pueden en un futuro, pues, generar un aprendizaje significativo. Entonces, a manera de resumen, digamos como ya para apoyarnos en la realización del guión, digamos que podemos hablar de 5 pilares también que hemos desarrollado a través de esto, que serían, digamos, la neuroeducación y plasticidad cerebral, muy importante, la automotivación y función ejecutiva, el aprendizaje autónomo clave, la atención y la dopamina, y por último, la neurodidáctica y la motivación, ¿sí? Entonces, digamos que estructurando en estos 5 pilares podemos ya hacer el diseño, pues, a manera general de lo que aprendimos para dar cierre con un video de máximo 5 minutos para hablar de todo esto que hemos aprendido a lo largo del curso y, pues, en realidad, pues, también es ver cómo desde la neuropedagogía podemos avanzar al aprendizaje autónomo, ¿cierto? Cómo se complementan y cómo están muy ligadas, ¿sí? Es la manera de fortalecer el aprendizaje autónomo desde la neuropedagogía, ¿sí? Entonces, pues no me queda más que agradecer. De pronto, si las chicas tienen algo más que aportar, en este momento, y si no, pues entonces nos despediríamos ya. ¿No hay Julia, no nada te que aportar, chicos? escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, no, compañero, creo que ahí tenemos los argumentos para consolidarlos y formar un solo guión. Ujú. Sí, exactamente. Igual, casi todos hemos llegado a las mismas conclusiones. Nuestros aprendizajes han sido muy significativos y pues considero que tenemos buenas bases desde la parte tanto teórica como práctica para formar una síntesis y exponerlo en 5 minutos. Ok, Yo creo que chicas, cada uno entonces pues me tuvimos queda un más buen aporte. agradecerles por su participación y
Y bueno, pues nos veríamos en el próximo encuentro entonces para la realización del video. Muchísimas gracias Ok. y que tengan un excelente día. Gracias. Igualmente, gracias, que tengan buen Igualmente que día. estén bien. Bueno, gracias a todos.